favor, maestro. Muy bien. ¿Cómo te fue con la tipología de clasificación de los alumnos? ¿Cómo me fue? Al principio fue un poquito complejo trabajar con alumnos tan autónomos. ¿Sí? No, pero es con la clasificación misma. Ajá. ¿Te sirvió? Sí, sí. ¿Te es útil, funciona, es práctica, Sí. es operativa? Sí, maestro. ¿Es muy complicada aplicar? No. He de confesar que en algún momento yo decía que a lo mejor eso no nos podía servir. Sin embargo, cuando uno ya llega a la práctica el último año, dices, bueno, ¿y ahora cómo voy a trabajar con estos alumnos, no? Y entonces hay que revisar, bueno, mi fulano de tal es así, 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 tiene estas características, mi grupo es así, a lo mejor no en su totalidad, pero sí en su mayoría. Sí, maestro, es un hecho, ahora sí lo puedo decir así, es un hecho de que esta clasificación de los grupos, esta clasificación de los grupos, de verdad es muy útil. Yo creo que, pongo el ejemplo de otros compañeros de otras especialidades que decían, cuando realizaban su documento, ellos ponían, mis alumnos son así, ¿no? Y para mí era como hasta raro leer lo que yo leía, ¿no? Valga la redundancia. Decía, bueno, ¿y qué tipo de alumnos son, no? Como que yo creía que todo el mundo conocía esta matriz de aprendizaje y todo, ¿no? No, es que tus alumnos son autónomos. ¿Qué es autónomo? ¿Qué son activos? No, pues mis alumnos son así, así, así. ¿Cómo están clasificados? No tengo ni la más remota idea, pero así son. ¿Sí? Entonces, a partir de esas situaciones yo me doy cuenta que realmente esto sí es útil. Que si nosotros no lo conocemos con estos lineamientos, a lo mejor con estas características que tiene cada grupo, no podemos saber cómo son nuestros grupos o cómo clasificarlos. Ok. ¿Te sirvieron las estrategias de reto, regla, negociación, rutina? Sí. ¿Las pudiste aplicar? ¿Las pudiste ver su funcionamiento? Sí, principalmente con el grupo que tenía de tipo activo, que había que llegar a negociaciones. Por ejemplo, con ellos me acuerdo que cuando realicé este como taller del banquete medieval, yo ya lo había realizado con otros dos grupos, y con ellos, el día que lo íbamos a organizar, estaba hecho un relajo, ¿no? O sea, y dije, estos se van a matar, ya casi poco falta para eso, ¿no? Entonces, opté por, ¿saben qué? Vamos a cancelar ahorita la actividad, y tenemos una semana. Si yo veo que ustedes tienen cierto comportamiento, si cooperan, si ya no están tan desordenados, vamos a poder hacer esta actividad. E incluso yo tenía un video de los grupos que yo había trabajado, que ya había trabajado esa actividad, y se los mostré y dije, miren, ¿no? Así como para que vean de lo que se están perdiendo, ¿no? Entonces se los muestro, y dicen, no, es que sí lo queremos hacer. Y yo les dije, es que si ustedes son desordenados, no ponen de su parte, no esto, no el otro, y si yo estoy hablando esto y ustedes están peleando porque no, que yo quiero traer esto, que yo esto, que, o sea, dije, no vamos a poder hacer nada. Dije, y así como esta actividad no vamos a poder hacer muchas más. Entonces, esta negociación, sí, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, ahí está bien, maestra, ¿no? Y como que se portaban bien, ¿no? Dice, no, y ya les dice, bueno, acuérdense que no hemos hecho la actividad de banquete, ¿no? Y a lo mejor era hasta como una amenaza, ¿no? En algún momento, no hemos hecho esta actividad. Y ya, ¿no? Se comportaban, sí, la negociación sirve, ¿no? Y como todo, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos siempre estamos dispuestos a negociar, ¿no? Es decir, si tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Y si yo hago esto, tú vas a hacer esto, ¿no? Y finalmente los dos vamos a salir ganando, nadie va a perder aquí, todos vamos a ganar. ¿Sí? Bueno, entonces, quedamos que sí te funcionó esa parte del modelo, que es la matriz de aprendizaje escolar y sus estrategias de control. Sí. Bueno, la otra parte del modelo son los esquemas. No lo mencionas, pero en tu planificación ahí están los esquemas. ¿Cómo te fue con los esquemas? ¿Por qué son importantes o en qué te ayudaron los esquemas? Primeramente para organizar la información, porque los alumnos estaban muy acostumbrados a que nosotros trabajábamos, pero ellos lo más que podían anotar, o sea, no se podía estar explicando y haciendo preguntas, pero ellos anotando lo que ellos consideran importante. Entonces, cuando les presento los esquemas, empezando primero por el cuadro resumen, digo, miren, este esquema nos va a servir para organizar la información, y con este esquema, o sea, cuando ustedes lo vean, van a poder recordar todo, ¿sí? Les va a servir para eso. Entonces, los empezamos a trabajar, y sí a ellos les ayudaron en el sentido de que su
su cuaderno ya no estaba repleto de letra, ya estaba su esquema, a lo mejor sí una que otra anotación, pero ya no estaba así como ellos parecía que tomaban el dictado, todo lo que el maestro decía lo anotaban, ¿sí? Ahora con los esquemas ya no, organizan su información y ya no tienen ningún problema en ese sentido. Así como dijiste que se trabaja la línea del tiempo, que primero es una fase demostrativa, después una fase práctica, después una fase de aplicación, ¿a qué niveles llegaste con los esquemas? Al nivel de aplicación, maestro, porque por ejemplo yo les decía, presentábamos la información ya incluso en los últimos bimestres, ya les decía, bueno, ya ahora sí ya trabajamos lo que fue la información, por así decirlo, o sea, qué esquema o cómo podemos recuperar todo esto que trabajamos en un esquema. Y empezaban desde decir, un cuadro resumen, ¿no? Porque para ellos era como lo más fácil, pero había quien ya decía, un diagrama espina, maestra, queda mejor. Bueno, ahora ustedes decidan, ¿sí? Porque debido al tipo de alumnos, es algo que yo recalco mucho en mi documento, ellos tenían como esa autonomía o esa libertad de decidir qué era lo mejor para ellos o lo que a ellos les permitiera recabar la información que posteriormente la pudieran revisar y entenderla nuevamente. O sea, había alumnos desde que les encantaba hacer diagramas espina hasta alumnos que decían, no, es que el diagrama espina es muy difícil, no me gusta. Pero había alumnos que decían, sí, un diagrama espina y para todo querían hacer diagrama espina, ¿no? Pero había alumnos que hacían un diagrama proceso, un cuadro resumen, un diagrama árbol, un mapa conceptual, los esquemas que manejábamos, se manejan en el modelo didáctico. Bueno, ahí tenemos, como comercial te puedo decir que tenemos 10 tipos de esquemas diferentes de mapa conceptual, mapa mental y línea del tiempo. El otro elemento del modelo consiste en la sensibilización a partir de fuentes primarias, que en tu caso son las obras de arte. ¿Por qué es importante hacer esa sensibilización en las clases de historia? Porque es el acercamiento a la temática. Yo, por ejemplo, alguna vez, no en estas prácticas, pero sí en otra ocasión, quise hacer sensibilización. Voy a perder prácticamente 10 minutos, 5 minutos en la sensibilización, si me puedo ir directamente a la información histórica. Pero yo me daba cuenta que a veces los alumnos como que andaban pero perdidos, ¿no? Con la sensibilización, ¿no? O sea, si yo les digo, por ejemplo, con la actividad del banquete medieval, los sensibilicé más o menos como era. Ellos prepararon desde los alimentos, decían, maestros, es que son muy asquerosos porque hacían habas de no sé qué, o sea, unos revoltijos que hicieron, prepararon lentejas con huevo crudo y decían, o sea, es que esto, ¿cómo se lo comían, no? O sea, ¿ven? O sea, las cosas no son así. Los sensibilicé en esa época, cómo es que era la vida. Yo partí principalmente en el caso de la Edad Media. Primeramente ellos observaron obras de arte de la Edad Media. A partir de ahí hicimos lo que fue el banquete medieval y posteriormente ya iniciamos con la información histórica. Y esto a ellos, esta sensibilización no solamente con esto del banquete medieval, sino con todas las obras de arte. Por ejemplo, hacíamos comparativos a veces de una época del arte con otra. Por ejemplo, hicimos un comparativo de una pintura de la Edad Media con una del Renacimiento y lograban ver la diferencia, ¿no? Es que esta es así, tiene una temática religiosa, esta se basa en la belleza del cuerpo, entonces era esta relación primera, sensibilizarla y ahora sí, irnos a lo que es la información histórica. O sea que nos sobra la sensibilización. No, me di cuenta que no sobra. Al contrario, por ejemplo, en mi caso yo a veces dedicaba hasta una sola clase a la pura sensibilización. Son una sola clase dedicada a pura sensibilización. Desde música, a lo mejor que probaran, que olieran. Cuando trabajé una clase de intercambio de especias, les llevé lo que fueron especias, que tocaran, que probaran, que olieran, desde el tabaco, lo que es chocolate, probaron chocolate de Oaxaca, que es como puro, digamos, en el sentido del sabor del cacao, estas situaciones. Y sí, les gustaba y con esto lograban relacionar, ahora sí, con la información histórica, y aparte les era como atractivo, como que ya no era siempre lo mismo, sino ahora era desde otra perspectiva. Ok, entonces recapitulemos. Primero hacemos el diagnóstico del grupo y aplicamos estrategias de control de acuerdo a cada tipo de alumno. Sí. Después hacemos
como anotaste en tu presentación, la clase interactiva, que consiste en la sensibilización y los esquemas para manejar la información histórica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. La siguiente parte son los talleres, ¿no? Que empezamos con inteligencias múltiples, después seguimos con museología, periodismo, dramatización y cerramos con proyectos. En tu caso, trabajaste más tres talleres, ¿no? ¿Por qué son importantes los talleres? ¿Por qué? Porque en los talleres los alumnos ponen, digamos, en práctica la información que ya van recabando durante las clases. Esa es una. La otra, con las prácticas, por ejemplo, se lleva al 100%, creo yo, lo que es la cognición situada, ¿sí? En estas prácticas situadas, estas prácticas auténticas, los alumnos realizan los talleres. Y otra es que los entusiasman, ¿sí? Les genera esta motivación, este interés, los motiva a veces a investigar, ¿no? O sea, sí, ya tengo cierta información que el maestro me proporcionó, pero yo quiero saber más de esto. Y entonces voy, investigo, reviso y ahora sí complemento a lo mejor la información que el maestro pudo haberme dado en mi taller. Sí, por ejemplo, en el caso de museo, yo les había dado ciertas obras de arte, ¿no? Y les dije, ¿saben qué? Vamos a investigar otras. Y investigaron muchísimas más, o sea, desde Rafael, que todas las obras, por ejemplo, a los alumnos no conocían lo que era Botticelli, ¿no? No lo habían oído mencionar. Con esta investigación que ellos hacen, maestro, es que, dice, como a mí me gustó mucho esa obra de la Venus, que la ponía, ¿no? Cada que yo podía la ponía. Dice, maestro, es que también, a mí de ese artista me gusta más esta, ¿no? Entonces, con los talleres, sí, o sea, se lleva a práctica, digamos, o se pone bien en práctica lo que es la cognición situada con estos proyectos. Talleres más bien, no proyectos. Entonces, los talleres apoyan la clase interactiva. Sí. Y la clase interactiva apoya los talleres. Sí, es un conjunto y no se pueden separar, ahora sí que son como un muégano, no pueden ir separados el uno del otro, porque en el taller ponen, digamos, en práctica lo que es la información de la clase interactiva. Perfectamente. Ahora, nosotros diseñamos una secuencia en los talleres. Empezamos por el trabajo manual en la museología, bueno, las actividades corporales, las inteligencias múltiples, luego el trabajo manual en la museología, después la lectura y la escritura en el taller de periodismo, después las actividades más kinéticas, interpersonales, intrapersonales en la dramatización y cerramos con lo que es el proyecto. ¿A ti qué te parece esa secuenciación? De hecho, considero que es importante también, puesto que, por ejemplo, lo pongo así. Cuando ellos hicieron el noticiero histórico, se dieron a la tarea, por ejemplo, primero de redactar, ¿no? E irse preparando para lo que sería ahora la dramatización, ¿no? Que de igual manera tenían que ser un guión, esto y lo otro. Los alumnos, cuando hacen el proyecto de noticiero histórico, son como un poco tímidos, ¿no? En este sentido de actuar. Y es que a mí me da pena o esta situación. Y yo les decía, y este es el principio, porque el último taller que vamos a llevar a cabo es dramatización. Y con esto les decía, nos estamos apenas preparando, ¿no? Cuando ellos empiezan a hacer con la redacción voy de atrás hacia adelante, perdón, la redacción de los periódicos y de las revistas, yo me doy cuenta que en un principio ellos retomaban la información tal cual, ¿no? De donde la encontraron así, y esa era su nota. Como yo se los revisaba periódicamente, o sea, prácticamente cada clase se los revisaba, decía, es que tú aquí me copiaste. O sea, no, a ver, la información yo la quiero que tú me la platiques, ¿no? Y bueno, cuando hablaban de la Revolución Francesa, y entonces se ponían en su papel de escritores y reporteros de periódico y escribían, ¿sí? Cuando realizan su guión para el noticiero histórico, yo me doy cuenta que es un guión que está realmente bien estructurado, ¿no? Desde a lo mejor el saludo, y fulano de tal va a decir esto, y sutano, y ahora entra esto, ¿no? Entonces cuando eran sus ensayos, decía, te toca, vas tú, ¿no? Y los equipos del noticiero histórico estaban organizados en equipos, y cada equipo tenía un líder, ¿sí? Ese líder, valga la redundancia, tiene características de líder, ¿no? Es decir, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Decía, fulano, tú te tienes que aprender esta parte, porque vamos a ensayar y tienes que saber en qué momento vas a entrar, ¿sí?
¿sí? No puede ser en otro momento. Entonces, este orden que tiene, digamos, los talleres, como dice usted, menciona, de empezar por lo más sencillo, por así decirlo, a ir a lo más complejo, sí se nota. Yo creo que si empezáramos primero por un noticiero histórico, realmente sería un desastre. ¿Por qué? Porque los alumnos todavía no saben redactar, ¿sí? No saben a lo mejor escribir cómo sería un noticiero en esta situación. Empezando con el taller de manualidades, ellos empiezan así como que es como el gancho, digo yo, para motivarlos a hacer los proyectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando trabajé el taller de museo, ellos prácticamente hacían a un lado todas las broncas y se tiraban en el piso, ¿no? Y entonces empezaban a moldear que su plastilina o empezaban a dibujar, lo que ellos tuvieran que hacer. Y ese para mí como que fue el gancho, ¿no? O sea, dijeron, bueno, si ahorita hicimos eso, ¿qué podemos hacer más adelante, no? Entonces, por eso es como la importancia de este orden que tienen los talleres. Vuelvo a lo mismo, no podríamos empezar de un noticiero histórico o a lo mejor de un periódico si no saben, a lo mejor empezando desde lo manual, ¿no? Y buscar materiales para su periódico, esta situación, esta creatividad, o sea, siento que no se podría, tiene que llevar todo un orden. Entonces el modelo es el diagnóstico, las estrategias de control, la clase interactiva y la secuenciación de talleres. Exacto. ¿Cómo te resultó eso en la práctica? ¿Qué resultados tuviste de esa aplicación de ese modelo? He de decir que los mejores maestros, los mejores en cuanto a que primeramente con el uso de los esquemas, los alumnos ya dejaron de lado como esta mala costumbre que tenían por anotar todo lo que el maestro decía. Posteriormente, los talleres y esto los motivaba, ayudaba, ¿sí? Esta secuencia lógica que tenía que llevar, de igual manera. O sea, yo creo que el modelo didáctico, en algún momento vuelvo y reitero, o sea, yo decía, no me va a servir, no lo voy a utilizar, le voy a hacer las adecuaciones y voy a hacer de mi clase lo que yo quiero, ¿sí? Sin embargo, cuando yo llego a la práctica, me doy cuenta que las ideas que yo traía, pues eran de los más obsoletos y absurdos. Que no, que tenía que utilizar ese modelo para ayudarme y para obtener los resultados que finalmente se vieron reflejados en mi práctica. Entonces, sí es útil, demasiado útil, diría yo. ¿Tú crees que esto que decimos del modelo está escrito en algún lado? ¿O nada más te lo hemos platicado, o nada más de la asesoría que te ha dado la maestra? ¿O eso está escrito en alguna parte? Está escrito en alguna parte, tiene algunas ideas del constructivismo, retoma. No, pero me refiero si el modelo de educación histórica te lo ha dicho nada más la maestra Rosa en tus asesorías, o te dio un documento que diga modelo de educación histórica, ¿cómo se aplica? Que esté por escrito. No, o sea, nos dan a lo mejor cómo está conformado, ¿no? ¿Cómo se aplica con los pasos que... O sea, pero tú no viste ningún escrito. No, solamente los PowerPoint que nos presentaban cómo es el modelo. ¿Y crees que exista algún escrito así? Sí. ¿Sí crees que exista algún escrito así? ¿Dónde? Todavía no lo sé. Bueno. En algún lugar de este país, supongo, ¿no? Revista Histodidáctica de Barcelona, 2 artículos. Revista Enseñanza de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, 1 artículo. Revista Historia y Ensino de Brasil, otro artículo. Ahí está escrito. Lo voy a checar. Bueno, pues yo te agradezco mucho y te felicito. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Pues Aurora, ahorita que